El sol de la mañana entraba por las cortinas de nuestra casa en Polanco, cuando Miguel me despertó con un beso en la frente. Como siempre, mi esposo se veía perfecto, cabello negro peinado hacia atrás, traje gris impecable y esa sonrisa que me había enamorado hace 5 años. «Buenos días, mi amor», me dijo mientras me servía café en la cama. «Hoy tengo una sorpresa para ti». Sonreí. Miguel siempre tenía sorpresas. Desde que nos casamos, mi vida había sido como un cuento de hadas. Él trabajaba en finanzas y yo ayudaba a mi padre, don Roberto Mendoza, con su empresa de construcción. Éramos la pareja perfecta de la Ciudad de México. «¿Qué sorpresa?», pregunté, tomando el café. «Esta noche cenaremos en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. He reservado la mesa del rincón». Mi corazón se aceleró. Miguel era tan romántico. Me levanté y lo abracé fuerte. No sabía que esa sería la última mañana en la que creería en nuestro amor. «Te amo, Miguel». «Y yo a ti, Sofía. Más de lo que puedes imaginar». Mientras él se iba al trabajo, yo me preparé para ir a la oficina de papá. La empresa Construcciones Mendoza había crecido mucho en los últimos años. Papá siempre decía que era porque tenía a Miguel como asesor financiero de confianza. «Qué suerte tienes, mija», me decía papá. «Miguel no solo te ama, sino que también cuida de nuestra familia como si fuera la suya». Si hubiera sabido la verdad, esa tarde, mientras organizaba los papeles en el escritorio de papá, encontré algo extraño. Era una carpeta que nunca había visto antes, marcada como Proyecto Especial MR. Las iniciales de Miguel eran MR Miguel Ramírez. Curiosa, abrí la carpeta. Dentro había documentos sobre transferencias bancarias grandes, todas autorizadas por Miguel. Las fechas se remontaban a 2 años atrás. Los montos eran enormes: 500, 1,000 pesos, 750, 1,000 pesos, incluso algunos de más de 1,000,000. «¿Qué estás haciendo, Sofía?», me sobresalté. Papá estaba en la puerta viéndome con una expresión seria. «Papá, encontré esta carpeta y...». «Dámela», me dijo quitándomela de las manos. «Esos son asuntos privados entre Miguel y yo». «¿Qué tipo de asuntos? ¿Por qué Miguel maneja tanto dinero?». Papá suspiró y se sentó en su silla. «Miguel me está ayudando con algunas inversiones especiales. Nada de lo que tengas que preocuparte». Pero algo en su voz no me convenció. Papá parecía nervioso. «¿Está todo bien, papá?». «Por supuesto, mija. Solo son negocios. Miguel es muy bueno con las finanzas, ya lo sabes». Esa noche, en la cena romántica, observé a Miguel con ojos diferentes. Seguía siendo el mismo hombre guapo y encantador, pero algo había cambiado en mi interior. Una pequeña semilla de duda había comenzado a crecer. «¿Todo bien, amor? Estás muy callada», me dijo Miguel. «Sí, todo perfecto». Mentí. «Solo estoy cansada». Pero por primera vez en 5 años de matrimonio, no le creí completamente cuando me dijo que me amaba. Los siguientes días no pude sacar de mi mente esa carpeta. Decidí hacer mi propia investigación. Aproveché que papá salió a una reunión para revisar los libros de la empresa. Lo que encontré me dejó helada. En los últimos 2 años, habían salido más de 10 millones de pesos de las cuentas de la empresa. Todas las transferencias estaban autorizadas por Miguel, quien tenía poder legal para manejar las finanzas desde que se casó conmigo. Pero aquí estaba lo raro. Según los registros, ese dinero se había usado para comprar terrenos en Cancún para un supuesto proyecto hotelero. Sin embargo, cuando busqué los documentos de propiedad de esos terrenos, no existían. Miguel había estado moviendo millones de pesos. ¿Pero a dónde? Mi teléfono sonó. Era él. «Hola, mi amor. ¿Cómo vas en la oficina?». «Bien», respondí tratando de sonar normal. «Miguel, tengo una pregunta sobre los terrenos de Cancún». Se hizo un silencio largo. «¿Qué terrenos?». «Los del proyecto hotelero, los que has estado financiando». «Ah, sí. ¿Qué quieres saber?». «Me gustaría verlos algún día. ¿Podríamos hacer un viaje este fin de semana?». Otra pausa. «Este fin de semana no puedo, amor. Tengo mucho trabajo. Mejor lo dejamos para después». Cuando colgué, mi corazón latía como loco. Miguel había dudado. El hombre que siempre tenía respuestas para todo había dudado. Esa noche, fingí estar dormida cuando él llegó a casa. Lo escuché hablar por teléfono en voz baja desde la sala. «No, todavía no sospecha nada serio». «Sí, ya casi tenemos todo. Solo necesito un poco más de tiempo». ¿Con quién hablaba?
¿Y de qué no debía sospechar? Al día siguiente decidí seguir a Miguel. Le dije que iría de compras con mis amigas, pero en lugar de eso, me quedé vigilando su oficina desde mi coche. A las 2:30 de la tarde, lo vi salir, pero no iba solo. Una mujer rubia, muy elegante, caminaba a su lado. La reconocí inmediatamente. Era Valeria Castro, una abogada muy conocida en la ciudad. Los seguí hasta un café en la Roma Norte. Se sentaron en una mesa apartada y hablaron durante más de una hora. Desde mi lugar no podía escuchar, pero sus gestos parecían muy íntimos. Miguel le tocaba la mano. Ella le sonreía de una manera que me hizo hervir la sangre. Cuando se levantaron, Miguel le dio un sobre grueso. Valeria lo revisó, asintió y se lo guardó en su bolsa. No era solo una aventura, era algo más. Esa noche confronté a Miguel. ¿Quién es Valeria Castro? Se puso pálido. ¿Por qué preguntas? Porque los vi juntos esta tarde. Y no me vengas con mentiras, Miguel. Se acercó a mí y me tomó de las manos. Sofía, mi amor, puedo explicártelo todo. Valeria es una abogada que está ayudándome con un negocio sorpresa para ti y tu papá. ¿Qué tipo de negocio? Una cadena de hoteles. Quería comprarte una cadena de hoteles como regalo de aniversario. Por eso todo el secreto. Sus ojos se veían sinceros. Su voz sonaba convincente. Por un momento, casi le creí. ¿Una cadena de hoteles? Sí, mi amor. Todo este dinero que he estado moviendo es para comprar propiedades. Quería sorprenderte en nuestro 5º aniversario el próximo mes. Me abrazó fuerte, y yo me dejé abrazar. Pero algo dentro de mí ya no confiaba completamente. Te amo tanto, Sofía. Todo lo que hago es por ti, por nosotros. Esa noche hicimos el amor como hacía meses que no lo hacíamos. Pero mientras él dormía a mi lado, yo me quedé despierta pensando en una cosa. Si era un regalo sorpresa, ¿por qué los documentos que había visto indicaban que las propiedades no existían? Necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente busqué a Joaquín Herrera, el contador que había trabajado con papá antes de que Miguel llegara a nuestras vidas. Joaquín, necesito que me ayudes con algo, pero tiene que quedar entre nosotros. Por supuesto, Sofía. ¿De qué se trata? Le expliqué mis sospechas y le mostré copias de los documentos que había encontrado. Joaquín revisó todo con cuidado, haciendo anotaciones en una libreta. Después de 2 horas, levantó la vista con una expresión muy seria. Sofía, esto no se ve bien. Estas transferencias son muy irregulares. ¿Qué quieres decir? Primero, los montos son demasiado grandes para hacer inversiones normales. Segundo, las cuentas de destino están registradas en paraísos fiscales. Y tercero, hizo una pausa. Las firmas en algunos de estos documentos no parecen ser de tu padre. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que Miguel falsificó la firma de papá? No puedo asegurarlo sin un análisis más profundo, pero es muy posible. Sofía, creo que tu esposo está robando a tu padre. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Todo mi mundo se estaba derrumbando. ¿Cuánto dinero? Joaquín hizo algunos cálculos. Si mis estimaciones son correctas, en los últimos 2 años han salido más de 15 millones de pesos de la empresa. Y según estos documentos, nada de ese dinero se usó para comprar propiedades reales. 15 millones. Era casi toda la fortuna que papá había construido durante 30 años de trabajo. ¿Qué debo hacer? Necesitas más evidencia antes de acusar a alguien. Pero Sofía, ten mucho cuidado. Si Miguel está haciendo lo que creo que está haciendo, es muy peligroso. Salí de la oficina de Joaquín sintiendo como si caminara en una pesadilla. El hombre con quien me había casado, el hombre que me decía que me amaba cada día, había estado robando a mi familia durante años, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Esa noche no pude fingir que todo estaba bien. Cuando Miguel llegó a casa, yo estaba sentada en la sala esperándolo. ¿Qué pasa, amor? ¿Te ves preocupada? Miguel, necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando con el dinero de la empresa? Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de esposo perfecto se cayó por un segundo, y vi algo frío en sus ojos. Ya te dije que es para los hoteles. No existen hoteles, Miguel. No existen terrenos. He revisado todo. Se acercó a mí lentamente. Sofía, no sabes de lo que hablas. ¿Dónde están los 15 millones de pesos? Esta vez no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo sabes esa cantidad? Porque contraté a un contador para que revisara todo. Miguel, ¿por qué nos robaste? Se sentó frente a mí,
y por primera vez en 5 años vi su verdadero rostro. Porque tu padre me lo pidió. ¿Qué? Tu padre me pidió que sacara ese dinero de la empresa. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es mentira. Tu papá tiene problemas con Hacienda, Sofía. Problemas muy grandes. Ese dinero lo estamos escondiendo para que no se lo quite el gobierno. Mientes. Miguel sacó su teléfono y marcó un número. Don Roberto, necesita hablar con Sofía. Ya se enteró de todo. Mi mundo se tambaleó cuando escuché la voz de papá del otro lado. Hija, ven a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. El viaje a casa de papá fue el más largo de mi vida. Cuando llegué, él me estaba esperando en la sala, con una copa de brandy en la mano. Siéntate, Sofía. Papá, dime que Miguel está mintiendo. Papá tomó un trago largo antes de responder. Miguel dice la verdad. Le pedí que moviera el dinero. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Por qué? Porque cometí errores, mija. Errores muy grandes con los impuestos. Si Hacienda encuentra ese dinero, perderemos todo. ¿Y no podías habérmelo dicho? Quería protegerte. Mientras menos supieras, mejor. Lloré esa noche como no había llorado en años. No solo había perdido la confianza en mi esposo, sino también en mi padre. Pero lo que aún no sabía era que ambos me estaban mintiendo. Los siguientes días fueron una tortura. Miguel se comportaba como si nada hubiera pasado, pero yo no podía mirarlo sin sentir náuseas. Papá evitaba mis llamadas. Decidí hacer mi propia investigación sobre los supuestos problemas con Hacienda. Si mi familia realmente tenía problemas fiscales, debería haber documentos, notificaciones, algo. Fui a las oficinas de Hacienda con una amiga abogada, Carla, quien me ayudó a revisar el estatus fiscal de la empresa de papá. Sofía, esto es muy extraño, me dijo Carla después de revisar todo. Construcciones Mendoza no tiene ningún problema con Hacienda. De hecho, están al corriente en todos sus pagos. Eso es imposible. Papá me dijo que los registros no mienten. Tu padre no tiene ninguna deuda fiscal. Si papá no tenía problemas con Hacienda, ¿por qué había mentido? ¿Y por qué Miguel había respaldado esa mentira? Esa tarde confronté a papá en su oficina. No tienes problemas con Hacienda, ¿verdad? Papá se puso pálido. Sofía, yo. Me mentiste. Los dos me mintieron. Hija, es complicado. No es complicado. Miguel te está robando y tú lo estás encubriendo. ¿Por qué? Papá se levantó y caminó hacia la ventana. Porque no tengo alternativa. ¿Qué significa eso? Miguel. Miguel tiene algo que podría destruir a nuestra familia. ¿Qué cosa? Papá se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Fotografías, documentos, evidencia de cosas que hice hace muchos años, cosas que podrían mandarme a la cárcel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de cosas? Sobornos a funcionarios públicos para conseguir contratos, evasión fiscal real, cosas que hice cuando estaba construyendo la empresa, antes de que nacieras. Papá, Miguel lo descubrió todo. Me dijo que si no lo dejaba tomar el dinero, entregaría toda la evidencia a las autoridades. Ahora todo tenía sentido. Miguel no era solo un ladrón, era un extorsionador. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace 2 años, justo después de que se casaran. Miguel había planeado todo desde el principio. Se había casado conmigo para llegar a la fortuna de mi familia, pero aún no sabía que había algo mucho peor detrás de todo esto. Esa noche no volví a casa. No podía enfrentar a Miguel sabiendo lo que sabía. En lugar de eso, me quedé en un hotel y traté de pensar con claridad. Miguel me había estado extorsionando a través de papá durante 2 años, pero algo no cuadraba. ¿Cómo había descubierto los secretos de papá? Era demasiado conveniente. Recordé a Valeria Castro, la abogada rubia que había visto con Miguel. Decidí investigarla. Una búsqueda rápida en internet me mostró que Valeria tenía su propio bufete especializado en derecho corporativo. Pero lo más interesante era que había trabajado como fiscal en la Procuraduría hace 10 años. Una fiscal, alguien con acceso a expedientes criminales. Al día siguiente fui a su oficina sin cita previa. Señora Castro, necesito hablar con usted sobre Miguel Ramírez. Su cara cambió inmediatamente. Lo siento, pero no puedo hablar sobre asuntos de mis clientes. No soy cualquier persona. Soy su esposa. Valeria me estudió durante un momento largo. Siéntese. Usted le dio a Miguel información sobre los crímenes de mi padre, ¿verdad? No sé de qué habla. Usted era fiscal. Tenía acceso a expedientes. Miguel la contrató para que investigara a mi familia. Valeria se quedó callada por un momento. Señora Ramírez,
Le sugiero que tenga mucho cuidado. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Su esposo es más peligroso de lo que cree. ¿Qué quiere decir? Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Miguel no es quien dice ser. ¿Cómo? Su verdadero nombre no es Miguel Ramírez, es Miguel Rodríguez, y tiene antecedentes penales. El piso se movió bajo mis pies. ¿Qué tipo de antecedentes? Fraude, extorsión, suplantación de identidad. Ha estafado a por lo menos 3 familias antes que la suya. Eso es imposible. Yo lo conocí en la universidad. ¿Está segura? ¿Realmente lo conoció ahí? ¿O él se acercó a usted? Traté de recordar. Miguel había aparecido en mi vida de repente durante mi último año de carrera. Siempre decía que había estado en mi clase durante años, pero yo no recordaba haberlo visto antes. Él la investigó, Sofía. La eligió específicamente porque su padre tenía dinero y secretos que ocultar. ¿Por qué me está diciendo esto? Valeria regresó a su escritorio y sacó una carpeta. Porque yo también fui su víctima. Valeria me sirvió un café y se sentó frente a mí. Miguel y yo fuimos pareja hace 3 años, antes de que te conociera. ¿Qué? Él se acercó a mí cuando yo tenía mi propia crisis personal. Acababa de divorciarme y estaba vulnerable. Miguel era encantador, atento, perfecto. Era la misma historia que yo había vivido. ¿Qué pasó? Me manipuló para que le diera información confidencial de casos que había manejado como fiscal, expedientes que debían permanecer sellados. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. ¿Qué hizo con esa información? La usó para extorsionar a varias personas, empresarios, políticos, cualquiera que tuviera algo que ocultar. ¿Y usted lo ayudó? Valeria bajó la vista. Al principio no sabía lo que él planeaba hacer. Cuando me di cuenta, traté de detenerlo, pero él me chantajeó a mí también. ¿Cómo? Me había grabado sin mi conocimiento cuando le daba información confidencial. Si yo lo denunciaba, él podría arruinar mi carrera y mandarme a la cárcel. Por eso sigue trabajando con él. No tengo alternativa, igual que tu padre. Me quedé callada, procesando toda esta información. Sofía, hay algo más que tienes que saber. ¿Qué? El dinero que Miguel está robando de tu familia no se está quedando con él. ¿Qué quiere decir? Valeria abrió la carpeta que tenía en su escritorio. Miguel trabaja para alguien más. Alguien que planea todo desde las sombras. ¿Quién? Su hermano mayor, Carlos Rodríguez. Él es el verdadero cerebro detrás de toda esta operación. ¿Miguel tiene un hermano? Carlos es un criminal profesional. Ha estado en la cárcel por extorsión y fraude. Salió hace 4 años y desde entonces ha estado usando a Miguel para estafar a familias ricas. ¿Dónde está ese tal Carlos? Muy cerca. Más cerca de lo que imaginas. Valeria me mostró una fotografía. Era un hombre de unos 45 años, alto, con bigote y cabello canoso. Lo reconocí inmediatamente. Era el contador que papá había contratado hace 3 años. El hombre que nos había recomendado contratar a Miguel como asesor financiero. Dios mío. Carlos se hizo pasar por contador, convenció a tu padre de que necesitaba un asesor financiero, y luego le recomendó a su hermano Miguel. Todo fue planeado desde el principio. ¿Cuál es su plan final? Valeria me mostró otros documentos. Van a vaciar completamente las cuentas de tu familia y desaparecer. Pero antes, van a incriminar a tu padre de lavado de dinero usando las transferencias que han estado haciendo. Tu papá irá a la cárcel, y ellos se quedarán con todo. Tengo que advertir a papá. Es demasiado tarde, Sofía. El plan ya está en su fase final. Salí corriendo de la oficina de Valeria directo a la empresa de papá. Tenía que advertirle sobre Carlos y Miguel antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegué, la oficina estaba llena de policías. «Sofía», papá me gritó desde adentro. «No entres». Un oficial me detuvo en la puerta. «Lo siento, señorita, pero esta es una escena del crimen». «¿Qué pasó?» «Ese es mi padre. Roberto Mendoza está siendo arrestado por lavado de dinero y evasión fiscal». Mi mundo se derrumbó completamente. Los hermanos habían actuado más rápido de lo que pensé. «Papá», grité. Papá me miró desde adentro de la oficina, rodeado de policías. «Sofía, escúchame bien. No confíes en nadie. Nadie». Los policías se lo llevaron esposado. Traté de seguirlos, pero el oficial me detuvo. «Señorita, le recomiendo que busque un abogado». Cuando finalmente pude entrar a la oficina, todo estaba destrozado. Habían registrado cada escritorio, cada archivo. Se habían llevado todas las computadoras. Mi teléfono sonó. Era Miguel. «Sofía, mi amor, ¿dónde estás?»
Escuché lo que pasó con tu papá. ¿Dónde estás tú? En mi oficina. Ven, necesitamos hablar. Voy para allá. Pero no fui a su oficina. En lugar de eso, fui directo a nuestra casa. Si Miguel estaba en su oficina, tenía tiempo para registrar todo. En su estudio, encontré una caja fuerte pequeña que nunca había visto antes. Estaba escondida detrás de unos libros. Probé varias combinaciones hasta que finalmente se abrió. Era nuestra fecha de aniversario. Dentro había documentos que confirmaron todos mis peores miedos. Pasaportes falsos con el nombre de Miguel Rodríguez, fotografías de otras familias que habían sido víctimas, y lo más impactante, un plan detallado de cómo habían organizado toda la estafa. También había algo que me rompió el corazón, cartas de amor que Miguel había escrito a otra mujer, cartas fechadas durante todo nuestro matrimonio. Miguel nunca me había amado. Todo había sido una mentira desde el primer día, pero lo peor de todo era el documento que encontré al final. Un contrato de vida que Miguel había sacado a mi nombre sin que yo lo supiera. Si yo moría, él recibiría 5 millones de pesos. Miguel no solo había planeado robar a mi familia, también había planeado matarme. Tomé todos los documentos y salí corriendo de la casa. Tenía que llegar a un lugar seguro antes de que Miguel regresara. Manejé hasta la casa de mi amiga Carla, la abogada que me había ayudado a investigar los problemas fiscales de papá. Carla, necesito tu ayuda. Le expliqué todo mientras ella revisaba los documentos que había encontrado. Sofía, esto es evidencia de múltiples crímenes. Necesitamos ir a la policía ahora mismo. No podemos confiar en la policía. ¿Cómo crees que arrestaron a papá tan rápido? Alguien en el gobierno está trabajando con Miguel y Carlos. Carla revisó el contrato de vida. Tienes razón. Esto es muy peligroso. Miguel planeaba matarte. Mi teléfono empezó a sonar. Era Miguel. No contestes. Pero siguió sonando. Después comenzaron a llegar mensajes de texto. Sofía, ¿dónde estás? Mi amor, estoy preocupado. Necesitamos hablar urgentemente. Sofía, sé que estás leyendo estos mensajes. No hagas ninguna estupidez. El último mensaje me heló la sangre. Sé que encontraste mi caja fuerte. Tenemos que hablar ahora. Se dio cuenta. Le dije a Carla. Sabe que lo descubrí todo. Necesitamos salir de aquí. Si Miguel es tan peligroso como crees, puede venir por ti. Empacamos rápidamente y nos dirigimos al coche de Carla. Pero cuando salimos de su casa, había un auto negro esperándonos en la esquina. «¡Ese es Miguel!», grité. Carla arrancó rápidamente y comenzó una persecución por las calles de la ciudad. Miguel nos siguió durante varios kilómetros hasta que logramos perderlo en el tráfico de insurgentes. «¿A dónde vamos?», preguntó Carla. «A la única persona que puede ayudarnos ahora». «¿Quién?». «Valeria Castro. Ella conoce todos los planes de Miguel. Es nuestra única oportunidad de detenerlo». Cuando llegamos a la oficina de Valeria, encontramos la puerta abierta y todo destrozado por dentro. «¡Valeria!», grité. La encontramos en el suelo de su oficina, golpeada pero consciente. «Se llevaron todos mis archivos», dijo débilmente. «Miguel y Carlos estuvieron aquí. ¿Qué buscaban?». «La evidencia que tengo contra ellos. Pero no la encontraron porque la escondí en otro lugar». «¿Dónde?». Valeria nos dio una dirección. «Vayan allá. Encontrarán todo lo que necesitan para detenerlos. Pero tengan cuidado. Saben que están trabajando juntas. Ven con nosotras». «No puedo caminar. Váyanse. Yo llamaré a una ambulancia». Cuando salíamos del edificio, vimos que el auto negro de Miguel estaba otra vez esperando en la calle. Esta vez no podríamos escapar tan fácilmente. El auto negro se acercaba lentamente hacia nosotras. Carla y yo estábamos atrapadas entre el edificio de Valeria y Miguel, quien bloqueaba la única salida. «Tenemos que subir de nuevo», susurré. Corrimos hacia el edificio, pero esta vez Miguel se bajó del auto. Por primera vez en 5 años, vi su verdadero rostro, frío, calculador, sin rastro del hombre que creía conocer. «Sofía», gritó, «solo quiero hablar contigo. Aléjate de nosotras», le gritó Carla. Miguel se acercó con las manos levantadas como si fuera inocente. «Mi amor, sé que estás confundida. Valeria te está llenando la cabeza de mentiras. Vi los documentos, Miguel, el contrato de vida, los pasaportes falsos, todo». Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de esposo amoroso desapareció para siempre. «Entonces ya sabes que no tienes alternativa. Ven conmigo ahora y nadie saldrá lastimado». «Nunca».
Miguel sacó una pistola de su chaqueta. No me hagas usar esto, Sofía. Carla me empujó detrás de un auto estacionado justo cuando Miguel disparó. El balazo rompió el vidrio trasero del coche. ¡Corre!, me gritó Carla. Corrimos hacia el callejón detrás del edificio. Miguel nos siguió, gritando mi nombre como un loco. ¡Sofía! Esto no tiene que terminar así. Podemos arreglarlo. Llegamos a la calle principal y detuvimos un taxi. ¡Al aeropuerto! ¡Rápido!, le gritó Carla al conductor. No al aeropuerto, le dije. A la dirección que nos dio Valeria. Necesitamos esa evidencia. La dirección que Valeria nos había dado era una bodega en la zona industrial. Cuando llegamos, encontramos un lugar lleno de archivos, fotografías y documentos. Dios mío, murmuró Carla. Valeria documentó todo. En las paredes había fotografías de al menos 10 familias diferentes. Todas habían sido víctimas de Miguel y Carlos. Los hermanos llevaban años perfeccionando su sistema. Encontré mi propia fotografía en una de las paredes, con notas detalladas sobre mi rutina, mis gustos, mi familia. Miguel me había estado estudiando durante meses antes de acercarse a mí en la universidad. Mira esto, me dijo Carla, mostrándome una caja llena de grabaciones. Pusimos una de las grabaciones. Era la voz de Miguel hablando con su hermano Carlos. La familia Mendoza es perfecta. El viejo tiene secretos enterrados y la hija es completamente ingenua. En 2 años podemos sacar todo y desaparecer. ¿Y si ella se da cuenta? No se dará cuenta. Está enamorada. Y si se convierte en problema, ya sabes qué hacer. ¿El seguro de vida? 5 millones. Un accidente automovilístico sería perfecto. Tuve que sentarme. Escuchar a Miguel planear mi muerte con tanta frialdad me rompió algo por dentro que nunca se arreglaría. Hay más grabaciones, dijo Carla. Tenemos evidencia de todo. El chantaje a tu padre, las otras víctimas, incluso conversaciones donde planean tu muerte. Necesitamos llevárselo a las autoridades, pero no a la policía local. Miguel tiene conexiones ahí. Conozco a alguien en la Fiscalía Federal. Podemos confiar en él. Empacamos toda la evidencia cuando escuchamos autos afuera. Por la ventana vimos 3 vehículos negros rodeando la bodega. Nos encontraron, susurré. Miguel salió del primer auto, acompañado de un hombre mayor que reconocí inmediatamente. Carlos, el falso contador. Con ellos venían 4 hombres más, todos armados. ¡Sofía!, gritó Miguel. Sé que estás ahí. Sal y nadie saldrá lastimado. Carla y yo nos escondimos detrás de unas cajas grandes. La bodega tenía una salida trasera, pero para llegar ahí tendríamos que cruzar un espacio abierto donde nos verían. Tengo una idea, susurró Carla. Yo voy a distraerlos. Tú toma la evidencia y sal por atrás. No te voy a dejar aquí. Una de nosotras tiene que sobrevivir para contar la verdad. Toma esto. Me dio una USB donde había copiado las grabaciones más importantes. Si algo me pasa, entrega esto a mi contacto en la fiscalía. Su nombre es Alejandro Ruiz. Antes de que pudiera protestar, Carla se levantó y gritó: Miguel, aquí estoy. Pero Sofía no está conmigo. Los hombres corrieron hacia donde estaba Carla. Aproveché la distracción para tomar las cajas con evidencia y correr hacia la salida trasera. Escuché disparos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí hasta encontrar una calle principal donde paré un taxi. A la Fiscalía Federal. Es una emergencia. Alejandro Ruiz, el contacto de Carla en la fiscalía, me recibió inmediatamente cuando llegué con toda la evidencia. Señora Ramírez, he estado esperando que alguien viniera con información sobre los hermanos Rodríguez. Los hemos estado investigando durante meses. ¿Los conocían? Son parte de una red criminal más grande. Han estafado a familias en varios estados, pero nunca habíamos tenido evidencia suficiente para arrestarlos. Le entregué todo: las grabaciones, los documentos, las fotografías, el contrato de vida. Alejandro revisó todo con un equipo de investigadores. Esto es más que suficiente para arrestarlos, pero necesitamos encontrarlos rápido. ¿Sabe dónde pueden estar? Probablemente en nuestra casa. Miguel no sabe que tengo toda esta evidencia. Perfecto. Organizaremos un operativo. 2 horas después, un grupo de agentes federales rodeó mi casa en Polanco. Yo los acompañé en uno de los autos, pero manteniendo distancia segura. Miguel y Carlos estaban ahí, empacando maletas. Cuando vieron a los agentes, Carlos trató de huir por la ventana trasera,
pero lo capturaron inmediatamente. Miguel se rindió sin resistencia. Cuando lo esposaron, me vio desde la ventana del auto donde yo estaba. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos ya no tenían nada del hombre que creí conocer. Solo había frialdad y cálculo. «Señora Ramírez», me preguntó Alejandro, «¿quiere decirle algo?» Bajé la ventanilla del auto. «Miguel», él se volteó hacia mí. «Solo quiero que sepas una cosa. Nunca me tuviste realmente. Porque el amor verdadero no se puede fingir para siempre». Miguel no respondió. Los agentes se lo llevaron. Carla había sobrevivido al tiroteo en la bodega, pero estaba en el hospital con una herida en el hombro. Fui a visitarla inmediatamente después del arresto. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Mejor ahora que sé que los atraparon. ¿Qué pasó con tu padre?» «Alejandro está trabajando para liberarlo. Con toda la evidencia que tenemos pueden demostrar que papá fue víctima de extorsión. ¿Y Valeria? También está bien. Sus heridas no eran graves. De hecho, va a ser testigo clave en el juicio». Carla sonrió débilmente. «Todo terminó, Sofía». «No del todo. Aún tengo que reconstruir mi vida». Durante las siguientes semanas, la historia salió en todos los periódicos. «La red criminal que estafó millones fingiendo matrimonios», decían los titulares. Las investigaciones revelaron que Miguel y Carlos habían estafado a 8 familias en 5 años. Habían robado más de 100 millones de pesos en total. Papá fue liberado después de 3 días en la cárcel. Aunque técnicamente había cometido crímenes fiscales en el pasado, el Ministerio Público decidió no procesarlo debido a las circunstancias de extorsión. «Mija», me dijo papá cuando lo recogí en la cárcel, «siento mucho todo lo que pasó. Yo también siento no haberte creído desde el principio. Tú no tenías por qué sospechar. Miguel era muy convincente. ¿Cómo pudiste vivir con ese secreto durante tanto tiempo? Porque pensé que podría proteger a la familia manteniéndolo oculto. Pero al final, ese secreto casi nos destruye». El juicio de Miguel y Carlos duró 3 meses. Yo tuve que testificar durante 2 días completos, relatando todos los detalles de cómo Miguel se había infiltrado en mi vida. «Señora Ramírez», me preguntó el fiscal, ¿en algún momento sospechó que su esposo tenía intenciones criminales? No al principio. Miguel era muy convincente, pero con el tiempo, pequeños detalles empezaron a no cuadrar. ¿Cuándo se dio cuenta de que su vida estaba en peligro? Cuando encontré el contrato de vida que había sacado sin mi conocimiento. Ahí entendí que no solo había planeado robar a mi familia, sino también matarme. El abogado defensor de Miguel trató de argumentar que yo había malinterpretado sus intenciones, pero las grabaciones fueron evidencia irrefutable. En una de las grabaciones más impactantes, Miguel le decía a su hermano, «Si Sofía se vuelve un problema, tengo todo planeado. Un accidente en carretera sería perfecto. Nadie sospecharía, especialmente después de todo el trauma del arresto de su padre». Cuando se reprodujo esa grabación en la corte, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Miguel había estado planeando mi muerte con la misma frialdad con la que planifica alguien unas vacaciones. Valeria también testificó, explicando cómo Miguel la había manipulado para obtener información confidencial de expedientes fiscales. «Miguel Rodríguez es un sociópata», declaró Valeria. «Es capaz de fingir emociones perfectamente para conseguir lo que quiere. No tiene remordimientos por destruir vidas». Al final del juicio, Miguel fue condenado a 25 años de prisión por extorsión, fraude, intento de homicidio y múltiples cargos de estafa. Carlos recibió 20 años como cómplice. Cuando leyeron la sentencia, Miguel me miró directamente. «Sofía», me gritó mientras se lo llevaban, «yo sí te amé. Todo lo que hice fue por nosotros». Pero yo ya no sentía nada por él, ni amor, ni odio, ni siquiera pena. Solo alivio de que todo hubiera terminado. Epílogo. 2 años después. Hoy es un día soleado en Puerto Vallarta. Estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo el océano mientras escribo estas memorias. Después del juicio, decidí vender todo en la Ciudad de México y empezar de nuevo. Papá se vino conmigo. Con el dinero que recuperamos, los investigadores encontraron la mayoría de lo que Miguel había robado. Compramos una pequeña empresa hotelera aquí en la costa. Irónico, me dijo papá cuando decidimos el negocio. Al final sí terminamos en el negocio hotelero, como Miguel había mentido. Carla viene a visitarnos cada mes. Se ha convertido en mi mejor amiga y en alguien en quien puedo confiar completamente. Valeria también rehizo su vida.
Abrió un nuevo bufete especializado en ayudar a víctimas de estafa. Trabajamos juntas ayudando a otras personas que han pasado por situaciones similares. Hace 6 meses conocí a David, un doctor que trabaja en el hospital local. Es amable, honesto, y cuando habla de su pasado no hay secretos ni historias contradictorias. Al principio me daba miedo confiar en alguien nuevo, pero poco a poco estoy aprendiendo que no todos los hombres son como Miguel. ¿En qué piensas?, me pregunta papá, sentándose a mi lado en la terraza. En todo lo que pasó, en cómo pude ser tan ciega. No fuiste ciega, mija, fuiste confiada. Y eso no es malo, solo necesitas ser más cuidadosa. ¿Crees que volveré a confiar completamente en alguien? Papá me toma la mano. Sí, pero esta vez será diferente. Ahora sabes qué señales buscar. Sabes que el amor verdadero no se esconde detrás de secretos. Tienes razón. Todo lo que viví con Miguel me enseñó que el amor real no necesita mentiras para sobrevivir. No necesita manipulación ni chantaje. El amor verdadero es transparente, honesto, y te hace sentir segura, no constantemente dudando. Mi teléfono suena. Es David. Hola, Sofía. ¿Te gustaría cenar esta noche? Hay un restaurante nuevo que quiero que conozcas. Me encantaría. Perfecto. Te paso a recoger a las 8. Cuando cuelgo, papá me sonríe. Ese muchacho es bueno para ti. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando hablas con él, sonríes con los ojos. Con Miguel nunca te vi sonreír así. Tal vez papá tiene razón. Tal vez estoy lista para volver a amar, pero esta vez de la manera correcta. Mientras veo el atardecer sobre el océano, pienso en todas las mujeres que están viviendo lo que yo viví. Mujeres que tienen dudas sobre sus parejas, pero las ignoran porque quieren creer en el amor. Mi consejo para ellas es simple: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. El amor verdadero no necesita explicaciones complicadas ni justificaciones constantes. Y sobre todo, recuerden que sobrevivir a una traición no las hace más débiles, las hace más fuertes, más sabias y más capaces de reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegue. Miguel está en prisión, donde pertenece. Yo estoy aquí, libre, reconstruyendo mi vida con las personas que realmente me aman. Al final, la justicia llegó, y yo aprendí que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena.